Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar que es el séptimo del programa de capacitación para la digitalización que organiza la Junta de Extremadura a través de la Dirección General de Empresa y que está financiado por el Fondo Social Europeo. Hoy vamos a hablar de un tema que son los servicios de Business Intelligence o Big Data para pymes. Seguramente que todos tenéis muchos datos en vuestra empresa. A lo mejor el que sea pequeño dice, bueno, hay gente que es reacia a coger datos, pero normalmente las empresas acumulamos y acumulamos datos y luego la segunda parte es explotamos esos datos, sacamos información de los datos, somos capaces de tomar decisiones en base a lo que nos dicen esos datos. Pues muchas veces pensamos que el Business Intelligence es algo que está muy bien para una empresa grande, pero nosotros somos muy pequeñitos y que no tenemos esa capacidad de sacar esa información. Bueno, pues yo creo que hoy Alejandro nos va a responder a esas cuestiones, nos va a dar además ejemplos de cómo usar y de cómo actuar y espero que después de esta hora y media salgamos con no muchas ideas, sino pocas, pero claras. Os voy a presentar a Alejandro Almeida Márquez, que es el ponente que nos acompaña hoy. Es experto en el uso de tecnologías para la toma de decisiones en las empresas e instituciones, doctor en Economía por la Universidad Internacional de Andalucía y la Universidad de Huelva. Es miembro del grupo de investigación ADAE, Análisis de Datos aplicado a la Economía y a la Empresa de UNIR, y del grupo de Ciencias de Datos, Economía y Emprendimiento del Centro de Investigación, además de ser consultor estadístico de la Universidad de Panamá. Es profesor acreditado por ANECA, ejerce labores de docencia en distintas escuelas de negocio, pero principalmente en el área de análisis cuantitativo de la Universidad Internacional de La Rioja, de UNIR, y es coordinador de innovación académica del grupo ProEduca. Está especializado en la toma de decisiones basada en datos y realiza también consultoría en el ámbito de la transformación digital y en el análisis de datos. Yo creo que él nos va a guiar, que nos va a dar las pautas y él está especializado en temas computacionales, así que todo es tuyo, Alejandro. Pues muchas gracias por la presentación y por la invitación, y sobre todo por la presentación, ¿no? Tantas cosas. Al final es verdad que, bueno, como decía, lo que hago en mi día a día es un poco pues, utilizar la tecnología, sobre todo relacionado con el dato, eh, para mejorar un poco, tanto a nivel económico como a nivel empresarial, el desempeño, ¿no? Porque al final, como comentaré ahora, los datos son información y la información, cuanta más tengas, pues mejores decisiones se toman, ¿no? Entonces, es un poco lo que hago a modo muy resumido para que todo el mundo lo entienda. Voy a compartir la presentación y nada, dar las gracias en primer lugar a todos los asistentes y, por supuesto pues a la Junta por organizar estos webinars que son realmente bastante interesantes y creo que importantes para el desarrollo de las empresas y de las sociedades en general. Y hoy pues voy a tratar de ayudaros o explicaros desde la perspectiva más práctica posible cómo poder utilizar dentro de las tecnologías la parte dedicada a la gestión del dato en pymes, ¿no? O en pequeñas empresas o incluso para autónomos, ¿no? Me ha tocado hablar muchas veces de esto en diferentes contextos, tanto a nivel en sectores específicos como para grandes empresas, como en países diferentes, y siempre trato de adaptarlo, ¿no? Y hoy en concreto, que hablo para Extremadura, que yo soy de Badajoz, o sea, vivo en Badajoz además, y aunque no trabajé para ninguna empresa de aquí, pero vivo aquí, tengo la posibilidad de trabajar, pues me hace especial ilusión porque creo que es verdad que somos una región que tenemos un potencial de crecimiento enorme, ¿no? Y eso es algo bueno y desde mi punto de vista creo que la tecnología es algo alcanzable, es algo que está al alcance de cualquiera que se lo proponga porque bueno, pues si echamos la vista atrás, yo también como economista, es verdad que hasta ahora las posibilidades de desarrollo pues requerían de infraestructura, requerían de grandes inversiones, lo que es la industrialización del tejido, y era algo un poquito más complejo, ¿no? Pero hoy en día es verdad que, pues por ejemplo, yo desde mi casa en Badajoz puedo estar trabajando para todo el mundo, ¿no? Y eso son oportunidades que la digitalización y que la tecnología nos da, ¿no? Entonces, en concreto, hoy vamos a hablar, he dividido
en 3 segmentos la ponencia de hoy, y lo quiero hacer de forma muy práctica. Es decir, no quiero... lo primero que voy a hacer va a ser mentir un poco de mitos, porque es verdad que, como comentaba antes Isabel, quizás siempre tendemos a pensar de que esto no es para mí, ¿no? Porque desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, creo que cuando se comunica en general en los medios la tecnología, siempre se pone el foco en la punta del iceberg de la tecnología, ¿no? Pero por abajo hay un montón de soluciones que existen y que están ahí, que se pueden utilizar, pero que no somos conscientes de que en nuestra empresa o en nuestro negocio podamos implementarlo, porque lo vemos como algo muy lejano a nuestro día a día, ¿no? Y al final la innovación es lo que tiene. Yo me dedico en el día a día a innovar, a molestar a la gente, como yo digo, de la organización en la que yo trabajo, que es Proeduca en general, y a molestarles. ¿Por qué molestarles? Porque yo les cambio su día a día, ¿no? Pero les cambio su día a día donde el periodo inicial tiene un pico de estrés quizás para poder implementarlo, pero que después eso le renta bastante, ¿no? Entonces, digamos que todo lo que tiene que ver con introducir tecnología en el día a día de nuestro negocio siempre tiene un esfuerzo. Y ahí no podemos mentir, ¿no? Es decir, y por eso empiezo por ese punto inicial, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con tecnología tiene un esfuerzo mínimo. Lo importante es que ese esfuerzo luego dé resultados. Y creo que uno de los principales errores o puntos débiles que cometemos y que hemos cometido a lo largo de la historia de la historia de digitalización de las regiones, es emplear de forma inadecuada nuestro esfuerzo, tanto económico como en tiempo, en la tecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues nos llegan planes de subvención, nos llegan grandes transformaciones que aplicar y al final pues construimos un monstruo enorme que luego no utilizamos y que tenemos la sensación de que, oye, ¿para qué me voy a meter aquí si no soy capaz de hacerlo, ¿no? Entonces yo hoy he centrado mucho esto en la práctica, aunque sí que hay una primera fase un poco que voy a hablar de digitalización, de por qué la inteligencia de negocio o por qué los datos. Me gusta hablar de forma sencilla. Vamos a hablar de datos más que de Big Data e inteligencia de negocio, aunque trataremos los temas, pero vamos a hablar de datos. Ya explicaré por qué. Por qué los datos son para mí y en general para todo, y ahora os lo demostraré, la base de todo lo que hacemos a nivel tecnológico y a nivel digital, ¿no? Y luego vamos a terminar con ejemplos. En función también del tiempo que tengamos, vamos a terminar con ejemplos. No sé cómo se suele hacer el tema de las dudas. Por mi parte, yo no tengo problema de que interrumpáis. Creo que es Sí, un... un poco, yo creo que eso como veáis, o sea, si te parece bien que intervengan, Sí, estupendo. o Y sea, si yo quieres por mi dejarlo para parte el creo final, que es mejor que no quedéis ninguna duda en el momento. Así también es un poco más dinámica la sesión y también pueden salir cosas que os sean de utilidad. Entonces, en cualquier momento cuando vaya hablando, podéis interrumpir y yo sin ningún problema voy dando respuesta, ¿vale? Tengo en la parte final una parte práctica, ¿vale? Una parte de un ejemplo real que os voy a enseñar ahora mismo y además muy simple, para que veáis como todos o la gran mayoría de vosotros tendrá eso en vuestra organización y cómo desde el inicio, desde cómo se abren cuentas, cómo se hace todo, veáis un proceso muy claro y muy sencillo, ¿vale? Así que nada, bueno, voy a empezar un poco hablando de la digitalización en las pymes y los autónomos, ¿no? Porque claro, nosotros hablamos de digitalizarnos, salen términos como Big Data, como inteligencia de negocios, salen términos como inteligencia artificial, estas palabras raras y muchas veces en inglés, ¿no? Que están muy lejanas de nuestro día a día y nos choca un poco todo, ¿no? Entonces, bueno, aquí traigo unos datos de 2020 del ONSI, que es el Observatorio de la Transformación Digital, para que veáis un poco la evolución, ¿no? ¿Por qué traigo estos datos? Porque, bueno, fijaos que lo de arriba muestra la conexión a Internet y tener un sitio y página web, y lo de abajo las redes sociales. Son los dos puertos de entrada a la digitalización, ¿no? Cualquier empresa, cualquier negocio que quiera empezar a ser un poco digital, como poco tiene o una web o tiene redes sociales. Digamos que es la puerta de entrada a la digitalización, ¿no? Y si vemos los porcentajes, sobre todo microempresas, que es ese color azul, fijaos que en 2020 las empresas con conexión a Internet y sitio o página web no llegaba al 30%, ¿no? Era alrededor del 30%, el 28%, incluso ha habido una pérdida de empresas con página web, ¿no? A mí quiero empezar por aquí, por este punto, y me refiero a esta parte de aquí. Fijaos que en 2019 era el 30% de las microempresas con conexión a Internet y sitio y página web, y en 2020 cae ese porcentaje. No, o sea, los motivos no están claros por qué cae, pero sí que vuelvo a hacer incidencia a algo que he dicho, ¿no? El hacer las cosas prácticas, que sirvan para algo. Y lo digo desde el principio, lo iré recordando poco a poco, pero creo que los grandes fracasos de digitalizarse y de implementar una innovación en un negocio es hacerlo
por qué hay que hacerlo, o hacerlo porque nos hablan por todos sitios de la inteligencia de negocio, nos hablan por todos sitios del dato. A lo mejor tu empresa no lo necesita, ¿no? Tienes que, en primer lugar, descubrir esa necesidad y luego ya solventarla con las herramientas digitales que existen, ¿no? Pero hacer las cosas sin sentido, al final, pues llevan a que a largo plazo no se implemente bien de forma correcta y gastemos recursos y esfuerzos, ¿no? Claro, esto parece que estoy diciendo que no apliquéis inteligencia de vuestra empresa. Bueno, vamos a empezar por ahí, no lo necesitáis y a medida de la charla a ver si lo necesitáis y cómo podéis realizarlo, ¿vale? Pero empezad con esa reflexión de lo primero que os tiene que llevar a moveros es una necesidad real en vuestro negocio, ¿de acuerdo? Bien, claro, la pandemia ha digitalizado la sociedad, ¿no? Y esto provoca una necesidad clara. Las empresas que tenían recursos y que estaban en la vía de la innovación han acelerado su plan de transformación digital. Y el resto se ha tenido que digitalizar para poder sobrevivir. Bueno, esto es algo que se ha dado, ¿no? Ahora que estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora creo que el paso correcto es buscar esa rama de digitalización, como bien estoy diciendo, ¿no? Entonces, lo primero, antes de entrar en el mundo de los datos, la pregunta que hay que hacerse es ¿qué es digitalizarse para una pyme o para un autónomo? Claro, porque si hablamos de digitalizarse para un grupo empresarial enorme o para Facebook, pues digitalizarse para Facebook será utilizar la inteligencia artificial en todos los procesos que hace, será unos procesos pues bastante más complejos, ¿no? Pero para una pyme o un autónomo, ¿qué es digitalizarse? Para que entendamos, todo esto lo estoy contando para que entendáis en qué contexto entran los datos en juego, ¿no? Bueno, digitalizarse son principalmente dos cosas. Estar en los medios digitales o utilizar medios digitales. Se habla de ese gemelo digital, es decir, ese tener em, eh, mi empresa llevada a términos digitales o gestionar digitalmente la organización, ¿no? Yo lo definiría como estas dos principales herramientas. Fijaos que aquí no estamos hablando ni de inteligencia artificial ni de big data, no estamos hablando de nada, estamos hablando de estar en medios digitales y gestión digital. Es el primer paso para digitalizarse para una pyme o para un autónomo. Y nosotros en este caso, bueno, medios digitales, pues estar en redes sociales, tener páginas web y gestión digital, que es lo que a nosotros nos interesa, utilizar herramientas digitales para gestionar el día a día de mi negocio, ¿vale? Hay muchas gestiones que se realizan en el día a día o muchos eventos que se realizan en el día a día que no dejan rastro, es decir, que no dejan huella o que no se recogen digitalmente, ¿no? Sin embargo, eh, las herramientas digitales no sirven solo para sustituir lo que hacemos a nivel analógico, ¿no? Por decir una palabra que conlleve lo que hacemos sin medios digitales, sino que nos tienen que dar algo más de lo que son capaces de darnos, ¿no? Y en ese sentido, como bien comentaba antes, los datos juegan un papel esencial. Entonces, antes de ir al dato, el proceso que cualquier empresa debería llevar a cabo para digitalizarse por cualquier medio, como podría ser inteligencia de negocio, que para mí es la base de la digitalización, porque la inteligencia de negocio no lleva, o sea, no es hacer modelos de análisis de datos, también, ¿no? Pero no es esencialmente estas cosas tan complejas, sino no es más que, oye, toda esa información que tenemos dentro, organizarla y utilizarla, ¿no? Que es lo importante. Entonces, lo primero es preguntarse quién soy como negocio, hacia dónde quiero ir, ¿no? Es decir, eso es el punto básico de cualquier cambio en cualquier negocio. Luego, y esto es lo más relevante, analizar qué necesidades existen en el día a día que hay que solventar para poder crecer. Y estas necesidades, claro, yo hablo de crecer y la mayoría pensaréis, pues vender más, ¿no? Lo que necesito es vender más, ¿no? Pero para crecer puedo vender más o vender lo mismo, pero gestionando mejor, ¿no? Empleando menos recursos, ¿no? Que son las dos vías de incrementar nuestros beneficios si hablamos ya en términos generales. Pero, entonces, ¿qué tengo que hacer para crecer? Y crecer, no penséis solo en crecer en términos de vender más, sino pensar en ser una mejor organización, ¿no? Analizar actualmente qué situación digital tenéis. Esto lo hablaré después cuando hable de herramientas, pero es importante hacerte un autoanálisis de, oye, venga, yo digitalmente, ¿qué hago? Pues mira, tengo un correo electrónico, tengo una web que me montaron ahí y luego utilizo Excel para hacer algo, ¿no? Dependiendo de vosotros, como antes comentábamos, pues hay, aquí probablemente estéis de empresas muy diversas, de tamaños muy diversos, de un grado de digitalización muy diferente. Entonces, iré poniendo ejemplos que coincidirán con vuestras organizaciones o no, con vuestras empresas o no, pero trataré de hacer lo más amplio posible, ¿no? Pero saber qué tengo actualmente. Y luego,
habiendo descubierto qué necesidades tengo y sabiendo qué tengo ahora, buscar qué soluciones me ayuden a mejorar. Probablemente muchos de los que estéis aquí, pues estaréis buscando si la inteligencia de negocio os va a ayudar a mejorar o no, ¿no? Con esta charla y con otras cosas que habréis leído y que continuaréis leyendo, ¿no? Pero es importante que, y vuelvo a lanzar este mensaje porque desde mi punto de vista creo que es lo más relevante, que hagáis el match entre necesidad y herramienta digital que os ayude a solventarla. Si vais a implementar una herramienta digital simplemente porque es buena para gestionar, porque los datos hay que tenerlos para tomar decisiones, creo que partimos desde una base errónea. Probablemente os siga ayudando, pero se parte desde una base errónea, ¿no? Porque lo que tratamos es de solventar necesidades en el día a día o mejorar lo que hacemos en el día a día. Entonces, bueno, vamos a entrar ya directamente en la inteligencia de negocio, ¿no? Y fijaos que pongo aquí BI, bueno, Business Intelligence en inglés. Yo lo voy a decir siempre en español, inteligencia de negocio, porque se entiende mejor. De hecho, vamos a analizar qué es esto de la inteligencia de negocio, pero fijaos que pone que es la base de la digitalización en un negocio. Ahora explicaré por qué, iremos poco a poco a llevar por qué, ¿no? Pero lo cierto es que cuando hablamos de revolución digital, de digitalización, que lo leemos en los medios, que lo vemos en la prensa, que los organismos públicos pues, nos hablan mucho de esta necesidad, una necesidad pues bastante correcta desde mi punto de vista, ¿no? Yo doy también macroeconomía en la universidad, porque como soy economista, pues, aparte de los datos, que es lo mío es esencial, pues también me toca dar esas asignaturas. Y en macroeconomía hay una parte de innovación, ¿no? Y al final la innovación es la única vía para continuar creciendo, porque la innovación te permite hacer más con lo mismo o hacer lo mismo empleando menos, ¿no? Entonces es una vía de crecimiento para las sociedades y para las propias empresas, ¿no? Pero claro, nos hablan de revolución digital, de digitalización, de innovación, y junto con esos términos vienen otros, ¿no? Big Data, inteligencia artificial, Business Intelligence, ciencia de datos, análisis de datos. Estas palabras que realmente no sabemos ubicar muy bien, que nos dicen que nos van a servir, que a nuestro negocio le van a ayudar, pero no sabemos muy bien cómo, y además cuando nos metemos a buscar en internet vemos unas herramientas y vemos unas cosas que no entendemos y que nos echan para atrás, ¿no? Entonces vamos a definir que nosotros hoy vamos a hablar de datos, ni de inteligencia artificial, ni de Big Data, ni de Business Intelligence. Vamos a hablar de datos. Vamos a entender cuál es su diferencia, pero vamos a hablar de datos. ¿Por qué? Porque al final la base de la inteligencia de negocio, de tener un negocio inteligente, que ahora veremos qué es, son los datos. Y los datos no es más que un registro digital de algo que ocurre. Pues hoy he vendido 3, mañana mañana venderé, creo que 5. Son registros digitales de aquello que ocurre o que ocurrirá o que creo que va a ocurrir. No deja de ser eso, ¿no? Los datos. Si con esos datos soy capaz de construir una estructura en mi negocio que me permita tomar mejores decisiones, que me permita ser más certero y tener menos incertidumbre en mis decisiones en el día a día, estaré hablando de Business Intelligence. Si esos datos los recabo en muchísimo volumen, de muchas formas diferentes y muy variado, estaré hablando de Big Data. Pero al fin y al cabo son datos. Son datos y no. Y eso es la base de todo, ¿no? Es decir, que el dato es el principal de todo. Entonces, vamos a analizar en primer lugar el término de inteligencia de negocio, que es el primer paso para una pyme, desde mi punto de vista, para una pyme o para un incluso autónomo, que puede aplicar en cuanto a digitalización. ¿Por qué? Inteligencia de negocio. Fijaos los dos términos. Uno es inteligencia y otro es negocio, ¿vale? La parte de negocio la conocemos de sobra, pero la parte de inteligencia de la empresa, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere con ser más inteligente? Cuando hablamos de que una persona es más inteligente que otra, lo que hablamos es que esa persona, es que esas dos personas recibiendo la misma información por los sentidos, una es capaz de procesarla mejor y de tomar una mejor decisión que la otra. Eso es ser más inteligente. Claro, para que eso ocurra, se tienen que dar una serie de circunstancias. Lo primero, tenemos que tener todos los sentidos para poder captar esa información. Es decir, tenemos que ser capaces de almacenar esa información, ¿no? De registrarla y almacenarla. Yo tengo que ser capaz de ver, de escuchar, de tocar, etcétera, etcétera. Lo segundo, tengo que tener una capacidad, mi cerebro, ¿no? De procesarlo. Y lo tercero, tengo que tener esa capacidad de ejecutar una acción que me lleve a utilizar esa información que he recibido. Pues en un negocio es lo mismo. Y fijaos que actualmente todos vuestros negocios tienen inteligencia de negocio. Y diréis, no, yo no tengo ni siquiera ni Excel, pero tiene inteligencia de negocio. Porque la inteligencia en un negocio no solo se incorpora a partir del dato,
se incorpora también a través de las personas. Y vosotros que estáis gestionando vuestras empresas, vosotros que formáis parte de vuestra empresa, sois personas que habéis acumulado información por vuestra experiencia o por vuestra formación y que con esa información estáis tomando decisiones para el negocio. Eso ya hace a vuestro negocio inteligente, porque ser inteligente es recabar información y ejecutar acciones con esa información que tenéis. Es decir, todos vosotros ya tenéis inteligencia de negocio, pero el dato es una ayuda a esa inteligencia de negocio. ¿Por qué? Porque es información adicional que voy a incorporar para poder tomar una decisión. Entonces, el dato, al fin y al cabo, lo que os ayuda es a estar mejores informados de lo que está ocurriendo en vuestro negocio y a vuestro alrededor, y que esa decisión que tomáis, esas acciones que lleváis a cabo en vuestro día a día, sean más certeras, ¿no? Si vosotros fueseis capaces de medir el porcentaje de aciertos que va a tener una acción determinada, pues eso sería espectacular, ¿no? Oye, ¿qué ocurriría si yo ahora me voy a hacer, pongo un cartel en esta rotonda con mi logo de mi empresa simplemente? Pues eso va a incrementar tus ventas en un 77%. O eso va a incrementar tus ventas en un 0,0001%. Pues si tuvieseis esa información, vuestra decisión sería ponerlo o no ponerlo, ¿no? Pues la inteligencia de negocio, cuando hablamos de inteligencia de negocio basada en datos y no en experiencia, en la formación de las personas que están dentro, que es también una forma de incorporar inteligencia, de ahí que los recursos humanos de una empresa o de una pyme sean tan importantes, ¿no? Y que la formación y la capacitación de las personas que trabajan sea tan importante. Si lo hacemos con los datos, estaremos incorporando nueva información para tomar decisiones, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de aprender hoy, cómo hacerlo, ¿no? Y para empezar, la primera frase, que a mí es una frase que me encanta y que siempre la cuento, es la siguiente, y que yo la llevaría siempre por bandera, ¿no? Lo que no se puede medir no se puede controlar. Es decir, em, claro, no quiere decir esto que si no anotáis en un Excel lo que ocurre en vuestra empresa todo el rato, no vais a poder controlarlo. Realmente vosotros lo estáis midiendo, ¿por qué? Porque lo estáis incorporando en vuestra cabeza, lo tenéis en la cabeza, ¿no? Qué típica una frase tan típica, ¿no? Yo lo tengo en la cabeza, yo esto sé cómo funciona porque lo tengo en la cabeza. Claro, lo habéis incorporado por vuestra experiencia o por vuestro conocimiento que tenéis sobre ese área concreto de vuestro negocio, ¿no? Es decir, lo estáis midiendo, pero muchas veces pues ocurre esa frase de, bueno, ¿y qué pasa? Y si tú mañana de repente se te olvida todo lo que hay, ¿quién lleva ese negocio? Probablemente muchos de vosotros estaréis viendo una situación así, ¿no? Si yo mañana desaparezco, ¿quién hace esto? Que es uno de los problemas que tenemos en las microempresas, en las pymes y en los autónomos, ¿no? La dependencia de la persona. Entonces, lo que no se puede medir no se puede controlar, y tenemos una herramienta actualmente que son las tecnologías y que son los ordenadores y las cosas que utilizamos en nuestro día a día que nos permiten medir y registrar digitalmente todo. ¿Para qué? Pues para que no dependa de nuestra memoria y de nuestra capacidad de procesar la información, sino, oye, vamos a darle a la memoria del ordenador y a la capacidad de procesar la información del ordenador esa información, y yo me la quito y la tengo aquí cuando quiera acudir, ¿no? Para que entendáis un poquito el razonamiento que seguimos. Entonces, por dar una definición y ir ya al grano, el business intelligence, la inteligencia de negocio, que digamos que es el primer paso, hemos dicho, para llegar, son no solo es una tecnología, no es una herramienta que me instalo, ¿no? Son técnicas, tecnologías, sistemas, prácticas en la empresa, metodologías, aplicaciones que me instalo, que me ayudan a las personas de los negocios a integrar esa información en el proceso de toma de decisiones. Vamos a decirlo claro y sencillo, es simplemente coger lo que está ocurriendo en mi negocio, coger esos datos que estoy almacenando, y ahora hablaremos qué datos son, etcétera, etcétera, y utilizarlos en el día a día. Claro, si descontamos la parte tecnológica, uno de los principales problemas que hay en la inteligencia de negocio o en coger el dato en las organizaciones es qué hago con el dato. Y esto es uno de los principales fallos en el proceso de digitalización en la inteligencia de negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, yo puedo pedir una subvención, puedo gastarme 50.000 euros y que me den 20.000, estoy poniendo un ejemplo tonto, ¿no? Me gasto 70.000 euros, tengo una plataforma, tengo un sistema de datos espectacularmente integrado que me lo ha hecho una consultora de Madrid. eh, Ojalá, o sea, tendría que ser de Extremadura, ¿no? Pero me lo ha hecho una consultora de Madrid, me ha gastado un pastizal, lo tengo ya montado, y resulta que al año hablo con mi socio y digo, oye, ¿tú utilizas esto? No, yo no lo utilizo. ¿Estamos utilizando para algo? No. Pues 70.000 euros que se han ido, pues para nada, ¿no? Y esto es un fallo muy, muy, muy común, pero muy, muy, muy común. ¿Por qué? Porque al final digitalizarse o, en este caso, introducir inteligencia de negocio, estas herramientas,
necesitan también de un cambio en la organización y en la metodología de trabajo. Yo, por ejemplo, ahora, en uno de los proyectos de innovación que yo tengo, es un proyecto de generar inteligencia en el negocio, de generar datos, ¿no? La dimensión es enorme, pero el principal freno que tenemos, que no es tecnológico, porque por suerte pues hay suficientes recursos para hacer todo lo que necesitamos, el principal problema es cambiar cómo las personas en su día a día hacen las cosas y que empiecen a utilizar esto para hacerlo. Y ese es el principal reto. Fijaos que ya descuento toda la parte de digitalización. ¿Por qué? Porque también por suerte hoy en día, siempre que tengamos un poco de habilidad con los ordenadores, en Internet está todo. Tenéis miles de tutoriales, tenéis miles de, y ahora entraré a eso, pero tenéis miles de formaciones como esta, por ejemplo, para poder formaros. Pero donde no forma nadie y donde nadie os va a ayudar es a que en vuestra empresa se utilice esto, ¿no? Entonces, ese es el punto donde en todo momento cuando hablemos tenéis que poner el foco. Em, vale, entonces, la primera pregunta que os va a surgir, y por eso quiero ir de forma muy práctica, ¿dónde puedo encontrar datos en mi negocio? O sea, esa es la primera pregunta. Oye, vale, vamos a empezar, ya sabemos que el dato es el centro, ya me ha quedado claro todo lo que has hablado. ¿Dónde puedo encontrar datos en mi negocio? Una clave que yo os doy es dejar huella digital de lo que hagáis, ¿vale? Eh, esto, pues, hay miles de herramientas, de aplicaciones, tanto aplicaciones móviles como de ordenador, para cada parte de cosas que hagáis en vuestra empresa, ¿no? O algo tan sencillo como utilizar una hoja de Excel e ir anotando. De hecho, el ejemplo que os voy a poner después es tan sencillo como eso, ¿no? Pero probablemente muchos de vosotros tengan programas de facturación, porque el primer dato que nos obligan a recoger son los datos de contabilidad, ¿no? Eso ahora hablaré, pero todas las empresas o autónomos tienen que llevar la contabilidad. Y ese es el primer dato que tenemos todos, la contabilidad, pero porque nos obligan, ¿no? Y porque tradicionalmente ha sido algo que siempre hemos tenido que presentar, ¿no? Nos obligan a tenerlo y es el primer dato que casi todos tenemos, ¿no? Que ahora lo comentaré. Pero en el resto de cosas, pues como si fuese la contabilidad. Sí, creo que sí, ¿no? Ana dice que si tendréis la presentación en PDF la pasamos, sí. Sí, Perfecto. mañana se envía junto con el enlace a la grabación. Vale. Entonces, yo intentar dejar huella digital, ¿no? Igual que cuando vendéis algo, se registra una factura, intentad dejar huella digital del resto de procesos que tengáis en vuestro negocio, ¿no? Y aquí podría dar muchos ejemplos, pero luego pondré uno concreto muy sencillito. Y cada uno ya estará pensando en su propio negocio, donde puede ir dejando huellas digitales, ¿no? Pero bueno, lo primero que podéis encontrar datos en vuestra empresa son archivos con los que trabajéis. Pues hojas Excel, donde vais almacenando cosas, registros de ventas, lo hagáis donde lo hagáis, muchas veces, muchos de vosotros lo hacéis en aplicaciones, ahora hablaré de esa parte de las aplicaciones, de las herramientas que os ayudan. Programas de contabilidad que internamente tienen su base de datos, internamente tienen almacenamiento de datos, ¿no? Este es los datos más simples. Y alguien puede pensar que con esto, bueno, que esto no es inteligencia de negocio. Y sería un gran error, un grandísimo error, que es uno de los principales frenos que tiene esto, ¿no? Inteligencia de negocio, como he dicho, es utilizar el dato para tomar decisiones. Da igual que ese dato sea Big Data, que venga de una cámara que está grabando a la altura de mis clientes, o que sea una hoja Excel donde voy recogiendo cuántos pedidos voy sacando cada día. Da igual, o sea, mientras sea útil para vosotros para tomar decisiones, ya estáis mejorando vuestro día a día, ¿no? Entonces, lo primero son todos esos archivos que tendréis por ahí y que podéis utilizar, o todas esas herramientas, facturas, registros de clientes, etcétera, etcétera, ¿vale? Os comentaré ejemplos, pero por ejemplo, más adelante lo diré, ¿no? Facturas, por ejemplo, las facturas las tenéis en PDF, ¿vale? Hay herramientas que se pueden utilizar actualmente, literalmente, desde 6 euros al mes, que viendo un tutorial de YouTube y haciendo exactamente lo mismo que hace esa persona, os va a llevar una tarde, 3, 4 horitas, subes esa factura a una carpeta y automáticamente te lee todos los campos de la factura y te lo guarda en un Excel de forma estructurada, para que tengas en cada línea del Excel todos los registros de todas las facturas que vas emitiendo. Algo tan que puede parecer tan complejo, que es pasar desde mi factura, que es una hoja Excel que se genera automáticamente, a tener un registro de los datos de cada una de las facturas, que si lo hacéis con un programa ya está ese registro creado, ahora hablaré de esto. Algo tan sencillo como eso se puede hacer viendo un tutorial y teniendo una cuenta, y aquí está hablando del caso de Microsoft,
que ahora lo introduciré más adelante, y teniendo una cuenta de 6 euros. Se puede hacer. Y tenéis además el tutorial, igual que hay un tutorial para saber cómo arreglar una persiana cuando se estropea, hay tutoriales también en YouTube gratuitos para saber cómo hacer esto, ¿no? Entonces, esta es la primera fuente de datos que vamos a encontrar. La segunda son bases de datos. Y no os asustéis con la palabra bases de datos. Es verdad que las bases de datos, quien las crea y las mantiene, es algo complejo, ¿vale? Es algo que hay que aprender, es algo más complejo. Pero todas las aplicaciones o herramientas que vosotros utilizáis tienen una base de datos detrás, aunque vosotros no la veáis como tal. Entonces, es verdad que muchas veces se utilizan programas más antiguos donde el acceso es peor, pero en última instancia siempre os permite descargar a lo mejor un Excel con toda la información que tiene, ¿no? Si tengo un programa de facturación, un programa de contabilidad, donde voy registrando todas mis facturas, donde voy registrando todos los gastos que tengo, etcétera, etcétera, esos programas, si son, cuanto más modernos sean, más facilidad tendremos de acceder al dato, ¿no? Pero esos programas ya incluso nos proveen de inteligencia de negocio, porque muchos de ellos ya nos dan gráficos de evolución de venta, bueno, la gran mayoría de los modernos lo hacen, incluso también algunos que tienen años, ¿no? Nos dan esa información. Pero de nuevo vuelvo a repetir lo mismo que he dicho antes. ¿Por qué se necesitan herramientas adicionales si esos programas ya me dan información? Porque esa información que me dan es información generalista y yo tengo una necesidad concreta de explotarla, ¿no? Entonces es importante ser autosuficiente en la gestión de la información que manejo, ¿no? Lo que decía antes, la contabilidad es el primer dato que tenemos todas las empresas, ¿no? Nuestra contabilidad. Quien más y quien menos, pues tiene una forma de llevarla, porque luego pues, hay que presentar cuentas, etcétera, etcétera. Y quien más y quien menos tiene esos registros, ¿no? Esos registros que están ahí y que los estamos almacenando durante años, durante meses, simplemente porque tenemos que presentar las cuentas y que algunos otros echamos un vistazo, nos sirven para mucho, porque nos dan mucha información de nuestro negocio. El único problema es que no sabemos cómo colocar esa información que está ahí de forma que me pueda servir para utilizarlo, ¿no? Y ahora hablaré de eso. ¿Dónde más podemos encontrar datos? Bueno, problemas de gestión que he dicho aquí. En webs, ¿vale? Todos aquellos vosotros que tengáis página web, podéis extraer datos de aquí. Aquí vamos, o sea, vamos a hacerlo más sencillo y vamos cada vez complicando un poco más, ¿vale? Para coger todo el espectro. Esto ha cambiado bastante en los últimos meses, porque, bueno, no sé si lo sabéis, pero las restricciones legales en cuanto al uso de cookies, digamos, de registrar lo que hacen las personas en la web, ha cambiado bastante en Europa. Entonces está cambiando un poco toda la forma en la que registramos uso de nuestra web, ¿vale? Pero por lo menos datos generales de cuántas veces visitan cada una de nuestras webs se pueden analizar, ¿vale? Ya os digo, esto es un poquito más complejo, pero de igual forma, en la web y en YouTube tenéis miles de vídeos que os enseñan cómo hacerlo, ¿vale? Probablemente muchos otros, pues, o no tiene web, o la web que tiene, la tiene en alguna empresa externa que se la ha desarrollado, ¿vale? Pero cuando pasamos a tener el dominio, que sepáis que podéis extraer datos de dónde se mueven y que no es tan difícil, ¿vale? Pensad que simplemente, pues, tener un listado de páginas web y al lado cuántas visitas he tenido en cada uno de los meses, eso es sencillo de obtener siempre y cuando esté todo configurado, ¿vale? Pero para que sepáis un poquito, pues también lo que se puede hacer para algunos negocios donde las webs sean más importantes, que probablemente pues alguno lo haya aquí. Luego redes sociales, ¿vale? También es un poquito más complejo de explotar, pero las redes sociales por detrás también tienen información, tienen datos de cómo las utilizamos, ¿no? Para aquellos de vosotros que las redes sociales sean importantes en vuestro, o sean claves para vuestro negocio, que sepáis que podéis medir y podéis descargar esa información, ¿vale? No voy a entrar mucho en profundidad en las cosas que son más complejas porque obviamente creo que hay que empezar por lo básico y luego ir poco a poco desarrollándose. Más cosas que se pueden realizar. Dispositivos conectados, ¿no? Internet de las cosas, el IoT que se llama en inglés, ¿no? Internet of Things. Suena a demasiada tecnología. Suena a tecnología, esto para mí no es. Pues si yo tengo una tienda y pongo y compro un sensor en AliExpress que literalmente cuesta 20 euros, lo conecto, se puede conectar al Wi-Fi y eso me va almacenando datos en una aplicación donde me puedo descargar el Excel cada X tiempo. Y ese sensor me dice cuántas personas han entrado a la tienda y han salido. Y tengo un registro por horas. Y por 40 euros y un poco de conocimiento, de saber cómo instalarlo, que ya os digo, pues hay miles de vídeos, lo puedes tener. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que estos dispositivos conectados a Internet de las cosas no es nada más que hoy en día ponerle
una tarjetita de red o conectar al wifi cualquier elemento es muy sencillo. Y esa conexión a internet no es para nada más que para almacenar lo que estás registrando. Ya hay soluciones de cámaras que lo mismo cuentan aforo, ¿no? Em, eh, en vehículos de transporte, colocar vehículos y analizar digamos, los recorridos. Es decir, hay un montón de soluciones, no voy a entrar tampoco mucho en profundidad, pero hay un montón de soluciones y sobre todo de microsoluciones que os ayudan a medir cosas de la vida analógica y llevarosla a la vida digital. Uno de los ejemplos, por ejemplo, en el tema de la agricultura, uno de los ejemplos más claros es el uso de drones, ¿no? Para medir pues para medir en general, pues para medir en general, ¿vale? No, tampoco voy a entrar mucho en profundidad. Por ejemplo, en el caso de la ganadería, pues para contar cuántas cabezas de ganado tengo y dónde están, etcétera, todo esto, pues es un ejemplo claro. Y todo eso está generando datos, ¿no? Y datos que luego se pueden explotar. Como digo, ya vamos hacia cosas más complejas, pero que sepáis que están ahí y que muchas soluciones son soluciones relativamente sencillas de implementar con ese poco curiosidad. Luego un punto, el gran olvidado de los datos en las empresas, ¿no? Son los datos abiertos. Los organismos públicos recogen datos y los publican de forma abierta. Fijaos, lo que tengo aquí puesto en la izquierda son datos del INE sobre la renta por barrio en Badajoz. No sé si alguna vez habéis, algunos otros, en este caso es Badajoz, ¿no? Pero os habéis propuesto en colocar alguna campaña de publicidad en algún sitio de nivel presencial, enviar buzón, os habéis propuesto abrir hacer alguna actividad en algún sitio. Esta información, por ejemplo, pues puede ser relevante en algún punto, en algún momento, ¿no? Sobre todo aquello que sea más de comercio. Y aparte hay muchos datos abiertos públicos que se pueden utilizar. La propia web de los ayuntamientos van generando datos cada vez más, ¿no? Obviamente los ayuntamientos que son más grandes pues tienen más, Madrid y Barcelona tienen un montón. Aquí en Extremadura, el Ayuntamiento de Badajoz tiene algunos datos bastante interesantes de perfil de barrios, etcétera, etcétera. Creo que en Cáceres también hay lo mismo y creo que en Mérida también se está haciendo algunas cosillas, ¿no? Pero bueno, esto se irá desarrollando. Es importante que lo conozcáis porque hay información pública que es interesante. Más datos, hablo de cosas un poquito más complejas. Datos abiertos significa que yo puedo acceder a ellos, ¿vale? Esto ya es un poco más complejo porque es con técnicas que se llaman de web scraping, pero que hay herramientas, aplicaciones que pagando una licencia mensual te permiten coger una web y decir, extráeme el dato, ¿vale? Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Esto no sé qué web es, no sé, creo que es Booking. Es un proyecto que hicimos nosotros de análisis turístico, donde con una de estas herramientas, bueno, nosotros lo programamos y probamos una herramienta para ver si salía lo mismo, pero eh, eh, luego o sea, podemos extraer los datos que aparecen en estas webs para hacer análisis, ¿vale? Obviamente estoy dando muchos ejemplos que a lo mejor estamos alejados de vuestro día a día o de vuestra empresa, pero que sepáis que existen todo este tipo de información que puede ser útil para vuestro negocio. Y ahora decimos, vale, ya tengo el dato, ya tengo los datos, ya sé exactamente de dónde puedo extraerlos, cómo tenerlos y qué herramientas me ayudan a explotarlos, ¿vale? Bueno, aquí hay un montón de herramientas que existen, aquí veis algunas de ellas, así un poquito las más generales, un montón de herramientas que existen en el mercado para poder utilizarlas. Herramientas, generalmente, pues, todas son bajo previo pago y ahora hablaré un poco de eso. Y básicamente para poder explotar los datos necesitáis herramientas y conocimiento. La parte del conocimiento, aunque ponga ahí expertos, em, se puede, puedes suplirla obteniendo tú el propio conocimiento, ¿vale? Todas las herramientas que veis aquí tienen miles de tutoriales, tienen miles de formación, porque obviamente, pues, a las propias herramientas son las primeras interesadas en que las personas se formen, ¿no? En saber utilizarlas. Y están muy trabajadas para que sea muy sencillo trabajar con ellas. ¿Qué ocurre? Pues que generalmente las que más suenan, o los casos que más suenan, lo que más vemos por ahí, son cosas complejas y es el punto de la pirámide, ¿no? Pero las herramientas sirven para hacer cosas muy sencillas y en la mayoría de pymes y de autónomos necesitan hacer cosas sencillas, ¿no? Entonces hay que empezar por lo más básico. Hablando de herramientas,
quiero hablaros un poco del tema de los precios y de cómo funciona todo esto, ¿vale? Para que lo sepáis. Em, a nivel tecnológico, en tecnología, cuando nos descargamos herramientas, todo ha cambiado, ¿vale? Ya no es ese programa por el que yo pago, compro el programa, me lo instalo y lo tengo para toda la vida. Ese modelo de uso ha cambiado. Ahora lo que se trabaja pagando licencias mensuales, licencias anuales, donde yo puedo acceder. Y actualmente encontramos tanto programas que instalamos en nuestro ordenador como programas a los que accedemos desde la web, ¿vale? Está habiendo un movimiento desde esos programas que instalamos en nuestro ordenador hacia utilizar todos esos programas en la web, ¿no? Pongo varios ejemplos. Por ejemplo, Power BI, que es una herramienta de Microsoft que es la más conocida, la más utilizada a nivel general y que ahora os presentaré, porque es, digamos, el hermano mayor de Excel, y Excel al final es la primera herramienta que todos conocemos para trabajar con datos. Em, Era una herramienta descargable y que poco a poco se está migrando a un uso en la nube. ¿Por qué esto? Perdón, en la nube, en la web, que sí, que es en la nube, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo esto? Para que entendáis un poquito por lo que vais a pagar en el caso de que utilicéis estas herramientas. Porque, bueno, vale, ahora iba a entrar ahí, como dice Víctor, en Google Data Studio, ¿vale? Ahora iba a entrar en todas estas herramientas que son gratuitas. Ahora entro a esa parte de las herramientas gratuitas. Pero ¿por qué pagáis cuando pagáis por una herramienta? Básicamente, por lo que pagáis es por utilizar capacidad de almacenamiento o capacidad de computación de la empresa que es dueña de esa herramienta. Os explico. Cuando entráis, por ejemplo, en Google Data Studio, que no pagáis, y subís un conjunto de datos, esos datos están almacenados en algún sitio. No están en vuestro ordenador, porque están en Internet, ¿no? Están en la nube, lo que se llama la nube, que está en la nube de Google. Y cuando le decís a Google que te represente un gráfico, ese gráfico, ese procesamiento que está haciendo de la información, que es capacidad de computación, lo está haciendo con sus ordenadores, con su capacidad en la nube, ¿no? Por eso la conexión a Internet es importante. Cuando tú pagas es porque tienes necesidad de consumir más nube o consumir más, o sea, perdón, de consumir más nube, ya sea en almacenamiento o en capacidad de computación, ¿no? ¿Por qué os cuento esto? Porque cuando trabajáis vosotros con datos en vuestras empresas, hay una limitación, o hasta ahora había una limitación, porque las herramientas te las tenías que descargar y las tenías que utilizar con tu ordenador. Y en el mundo de los datos es muy común ver que los ordenadores no son capaces de mover los datos. De que yo abro un Excel que es muy grande y no se me abre. Eso os habrá pasado en alguna ocasión, ¿no? Si vais trabajando. O de que yo quiero hacer esto y se me queda todo bloqueado. ¿Por qué? Porque estoy utilizando mi capacidad de computación. Estoy utilizando la capacidad que tiene mi ordenador, ¿no? Al final un ordenador son dos cosas. Almacenar información y mover esa información, computar esa información, ¿no? Hacer cosas con ella. Si yo tengo poco almacenamiento, bueno, el almacenamiento es fácil, ¿no? Si se agota, yo no puedo almacenar más. Pero la computación es, yo soy así de inteligente, te dice el ordenador, ¿no? El ordenador, esto de la memoria RAM, que no voy a entrar aquí mucho, pero el ordenador te dice, yo soy así de inteligente. A mí, si me dices que haga todo esto, me bloqueo, ¿no? Igual que las personas nos ocurre. Oye, pues las personas llegamos hasta donde llegamos. Como nos digas que hagamos una tarea, una operación matemática tan compleja, me bloqueo y no lo hago y me voy, ¿no? Porque ya me he bloqueado. A los ordenadores les pasa lo mismo, ¿no? Entonces, lo bueno es que todas estas herramientas están migrando a la nube para que nosotros no tengamos esos problemas. Para que nosotros desde cualquier dispositivo con unas mínimas condiciones entramos en la web, en nuestra herramienta y podemos trabajar ahí, ¿vale? Como decía Víctor, hay una serie de herramientas que son gratuitas, ¿no? Para las empresas, por ejemplo, Google Data Studio, Google es el principal proveedor de soluciones tecnológicas gratuitas en todo el ecosistema. Lo que pasa es que la gratuidad de las herramientas de Google es una gratuidad en dinero, ¿vale? Porque toda la información, si vosotros veis lo que aceptáis cuando entráis en Google, toda la información que tenéis la utiliza Google. Yo, personalmente, esto es opinión personal, ¿eh? Yo soy de las personas que piensa, a ver, si son cosas de negocio complejas, donde que se filtre, etcétera, etcétera, donde se pueda utilizar, pues obviamente son cosas en las que hay que tener más cuidado, ¿no? Pero si son, o sea, todo teniendo en cuenta la dimensión que tiene, no me preocupa compartir información, ¿vale? Es verdad que si hay información que se tiene que esconder, pues claro que sí que preocupa, ¿no? O que haya posibilidad de que la competencia, si yo fuese Facebook, pues a mí me preocupa que Google tenga mi información.
Ahora, si yo soy una microempresa que trabajo con mis datos, que mis datos solo les podría interesar a otra microempresa que tengo a mi alrededor o a otras microempresas que tengo a mi alrededor en mi región, que Google los tenga a mí. Esto es un mundo ya en el que entramos, en el que no voy a entrar, ¿vale? Del dato, pero esto es un mundo complejo, ¿vale? Y que cada uno, pues en función de los datos que estemos hablando, pues toma sus decisiones, ¿vale? Pero es verdad que existen soluciones gratuitas como Google Data Studio, que son las primeras con las que podemos empezar a explorar cosas, pero aquí vuelvo a lo mismo que comentaba al inicio. Google Data Studio está bien para cogerme una hoja de datos y hacer unos cuantos gráficos y verlos, ¿no? Pero eso, que puede ser que sí, yo no digo que no, pero eso va a generar un cambio en la forma en la que tomáis decisiones en vuestro negocio, va a generar un cambio en vuestro negocio. Creo que hay que pensar un poquito más allá, ¿no? Oye, ¿cómo genero este proceso? Ojo, que en Google Data Studio yo puedo conectar con carpetas, puedo actualizar el Excel con el que estoy o los datos con los que estoy generando esas visualizaciones y se generan visualizaciones, ¿vale? Y que se pueden hacer un montón de cosas, que luego puedo ir a la parte de pago. De hecho, bueno, aquí aparece una herramienta Looker, ¿vale? Looker es la herramienta era una empresa, lo compró Google ahora y es la herramienta de Google, ¿vale? Que ahora haremos un pequeño repaso. Pero bueno, en general, que sepáis que existe un montón de soluciones y de herramientas que se ajustan a todo tipo de necesidades y que se escalan para todo tipo de necesidades que vosotros tengáis, ¿vale? Desde lo más básico, que es por lo que yo voy a empezar, hasta lo más complejo del todo, ¿de acuerdo? Bien, os voy a poner algunos ejemplos muy sencillos, ¿vale? Simplemente por intentar, algunos que no sepáis un poco, que estoy un poco perdido, intentar que abráis un poco los ojos de decir, pues mira, esto lo podría hacer yo, ¿no? Y cómo se llevaría a cabo. Vale, por ejemplo, en sector de agricultura y ganadería, registro de eventos y de revisiones. Bueno, voy a contestar un segundo antes de Víctor dice, el problema es la compatibilidad de ficheros y el tamaño de los mismos. Efectivamente, y como dice Víctor, por eso voy un poco y la solución que yo os voy a enseñar hoy, que es de Microsoft, que a mí no me paga Microsoft, desde luego que yo creo que a Microsoft no le interesa o no tiene necesidad de pagarme, pero bueno, es una de la principal compañía del mundo que ofrece servicios a empresas, aunque es verdad que Google le está compitiendo mucho por el tema del mail, de crear un mail de forma muy sencilla, todo el mundo se crea un Gmail, es el correo más utilizado, por el tema de utilizar gratuitas hojas de cálculo de Google, de hacer documentos con Google, es, digamos, el punto de acceso más sencillo. Pero luego, si damos un pequeño saltito a tener las cosas un poquito más organizadas, la gente pasa de Google a Microsoft, con Word, con Outlook, con el email de Microsoft, con PowerPoint, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que es el siguiente paso. Entonces, es verdad que como medio de entrada Google ayuda a romper esa barrera de digitalización de las empresas, pero cuando las empresas comienzan a tener necesidades digitales un poquito mayores, suelen dar el salto siempre a Microsoft, ¿no? A tener tu cuenta de Microsoft, etcétera. No digo que no haya miles más, que las hay, pero yo estoy hablando en términos generales lo que en general se hace y lo que es más sencillo de hacer, ¿no? Porque por eso es lo que más se hace, porque es lo más sencillo, ¿no? Entonces, yo por lo menos lo recomiendo y ya os digo, a mí no me paga Microsoft. Ojalá no me pagase Microsoft porque Microsoft paga bien, parece. Aunque ahora va a despedir mucha gente. Vale, entonces ahora hablaré del tema de la compatibilidad, tamaño de los mismos, etcétera, etcétera, de los ficheros. Ahora comentaremos eso, pero voy a poner antes de nada algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el sector de agricultura y ganadería, pues cosas que pueden ocurrir en registro de eventos, ¿no? Bueno, esto puede ocurrir en casi todos los sectores. Registrar eventos, cosas que van ocurriendo. Tan sencillo como tener una hoja de cálculo, una hoja Excel, donde tengo varias columnas, fecha, persona implicada, cosas, varias categorías, y cada vez que ocurre algo lo voy rellenando y voy almacenando. Eso es lo que decía de dejar huella digital, ¿no? De lo que va ocurriendo. Es una práctica que inicialmente, pues a lo mejor nos cuesta tiempo integrar, pero que se puede ir haciendo, ¿no? Incluso no tenemos que ser tan brutos como estoy siendo yo, ¿no? De meter el dato directamente en la hoja Excel. Se pueden hacer muchísimas cosas. Ahora os quiero enseñar también un ejemplo, una tontería, pero cómo podemos construir nuestras propias soluciones, ¿no? Pero bueno, registro de eventos. Fijaos, cosas tan sencillas como crear un formulario, incluso Google lo tiene, ¿no? De forma gratuita, todos lo tenemos, crear un formulario
ese formulario, meterlo en un código QR y ponerlo imaginaos que tenemos una fábrica, ponerlo en nuestra fábrica y ponerlo ahí en un papel y que ese formulario sea un registro de incidencias. Y un trabajador, cada vez que tenga una incidencia, que vaya y, oye, coge tu móvil, escanéalo y metes y rellenas todos los campos del formulario y se guarda la incidencia en la hoja Excel. A lo largo de un año tendremos un registro de todas las incidencias que han ocurrido, donde se puede registrar la hora, el tipo de incidencia, etcétera, etcétera. Fijaos qué cosa más tonta, qué cosa más absurda, donde ahora, bueno, pues no pensamos en eso directamente, pues llama a la persona de mantenimiento o a quien tenga que llamar, va, lo soluciona y ya está. Pero no estamos creando una huella digital. Entonces, lo que no medimos no lo podemos. No existe, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? Pues fijaos qué cosa tan tonta, con herramientas tan sencillas y tan simples que tenemos a nuestra mano y que utilizamos para otras muchas cosas. El formulario ya hoy en día pues, se utiliza, es de uso generalizado, ¿no? Y que nos puede servir para generar información en nuestra empresa y para descubrir que, oye, resulta que es que los meses de verano son en los que más incidencias hay. Vamos a ver por qué, vamos a intentar analizar por qué, ¿no? Y ahí empiezas a optimizar tu negocio. Registro de parámetros de calidad o de control sanitario. Lo mismo, yo este verano pues estaba charlando con una empresa de aquí de Extremadura que tenía fábricas y que los registros de parámetros de calidad y control sanitario los hacía en una libreta. Y luego había una persona que pasaba esa libreta a la hoja Excel. No voy a decir nombre, es una empresa grande, pero no voy a decir nombre, pero lo seguía haciendo en una libreta, ¿vale? A eso me refiero yo con que hay que cambiar también lo que hacen el día a día las empresas, ¿no? Porque no es, sí, yo puedo tener, de hecho, esa empresa tenía la cuenta de Microsoft de la que os estoy hablando, o sea, tenía la cuenta de pagar 6 euros al mes, tenía un montón de cuentas porque utilizaban Teams, la herramienta de compartir, pero y dentro de eso tenían soluciones que simplemente, además, yo lo comentaba, ¿no? Yo te voy a pasar, le pasé el vídeo, ¿no? Media hora de vídeo en YouTube te diseñaba un lugar donde acceder y donde registrar los parámetros que se guardasen en un Excel y quitaba tener que estar la persona apuntando y luego llegar a la otra y pasarlo todo eso en Excel, ¿no? Son procesos o procedimientos que, es digitalizar. Son tonterías, pero es digitalizar y luego utilizar el dato, ¿no? Porque luego es verdad que esos registros se quedaban ahí porque son registros de parámetros de calidad y control sanitario que tengo que tener por ley, que tengo que tener por obligación. Y yo preguntaba, bueno, pero luego de eso hacéis análisis de lo unís, por ejemplo, con la procedencia de lo que tienes y la calidad que tienes. Luego hacéis análisis y es verdad que lo hacían, pero no con esos datos. O sea, duplicaban el dato, cogían el dato en otro sitio, el registro en otro sitio y lo hacían, ¿no? Entonces, eso es un poco de poner orden a la información que utilizamos y ver la información por dos vías. Una necesaria para mi día a día y otra analítica, ¿no? De, oye, vamos a utilizar esto que tengo aquí en mi día a día para tomar una decisión. Y luego datos, pues, por ejemplo, como clima, producción diaria, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, aquí os pongo algunos dashboard e imágenes para cómo se podría utilizar. El tema de utilizar los dispositivos móviles ya también está muy desarrollado para tener en el móvil todo, ¿no? De hecho, ahora os lo comentaré. Otro ejemplo muy sencillo. Todo esto son cosas muy tontas, muy sencillas, ¿vale? Análisis de la satisfacción de los clientes. Siempre, o sea, al final en todos los negocios lo importante es que el cliente esté satisfecho con lo que yo le doy. Cuanto más satisfecho esté, más va a querer seguir interaccionando conmigo, ¿no? Y mejor recomendaciones voy a tener. Em, y, y muchas veces no sabemos, no tenemos un registro, no tenemos un lugar, una pantalla donde nos diga si le estamos gustando o no. Y es tan sencillo como construir un formulario, una pregunta y enviárselo o colocárselo en algún punto en el momento en el que yo realizo la venta. Registrar todos esos datos y luego analizarlos. O preguntarle, ¿no? Dejar campo abierto. Esto es una rama concreta del marketing que se llama, bueno, el NPS, como aquí aparece, Net Promoter Score, NPS es por sus siglas, o IPN, el índice promotor neto. Es una metodología para ver si nos recomiendan o no y por qué, ¿no? Pero en resumen, es, oye, valórame del 1 al 10, como te ha gustado, y déjame en este comentario la opinión. Si fijaos, si las personas van a Google a dejar opiniones, no la van a dejar si yo lo estoy preguntando de alguna forma, ¿no? Aquí hay muchas metodologías, no voy a entrar mucho en esto, si os interesa después lo comentamos, lo dejáis por el chat y después entro en esta parte en concreto. Lo que os interese de aquí puedo profundizar más. Pero algo tan sencillo como esto y como recopilar información sobre lo que piensan mis clientes de mí, la gran mayoría de las empresas no lo tienen. Es que no sabes qué piensa de ti. O sea, o sea, claro, tú hablas con él, ¿no? Estamos acostumbrados a llamarlo, oye, ¿qué tal? Pero no registras eso.
Y no registrar eso significa que si al cabo de un año tú quieres analizar todo lo que tus clientes piensan de ti, no te vas a acordar de todo. Y aunque te acordases de todo, no vas a ser capaz de procesar toda esa información para sacar una conclusión. ¿Cuántas veces me han dicho que no están contentos por X? Vamos obteniendo pues esos insights, vamos obteniendo inteligencia en base a la capacidad que tiene nuestro cerebro, ¿no? O de las personas que forman la empresa de ir gestionando todo esto, pero vamos a dejar un registro digital de esto y cuando llegue determinados momentos del año o de forma constante, vamos viendo y vamos viendo qué va ocurriendo, ¿no? Y vamos solucionando esos problemas. Que al final es una gestión basada en información, basada en datos, ¿no? Y es algo muy absurdo, alguna tontería. Vuelve a ser un formulario, ¿no? Vuelve a ser tener un medio para dejar un registro digital, dejar huella digital, que creo que es la clave. Bueno, datos externos, os lo he contado antes, ¿no? Fijaos, lo que tengo aquí abajo es, lo puedo enseñar porque es información que extraigo de la web. O sea, que esto está en internet, ¿no? Si entráis a Booking, que creo que es esto o no sé qué es, lo podéis ver, ¿no? Entonces nosotros de esa web conseguimos lo de abajo. Fijaos, una hoja Excel que me dice, bueno, la fuente de esta me dice la ciudad en la que está cada establecimiento, el país en el que está, esto tiene algunos errores, ¿vale? El nombre del establecimiento, el rating que recibe, es decir, la valoración que recibe, y es información pública que puedo utilizar yo para mi negocio. Por ejemplo, si yo tuviese un hotel, un apartamento, un Airbnb, pues me interesa ver cuál es la valoración de las personas en los determinados lugares, ¿no? Y eso está ahí, es público. Bueno, esto es un ejemplo que os quería poner porque claro, es un análisis concreto, esto es un poquito más complejo, ¿vale? Que es un análisis espacial, de estar puntos calientes que se llaman y puntos fríos de satisfacción de los clientes, ¿vale? Pero aquí no voy a entrar mucho porque son cosas más complejas, pero también por enseñaros cosas un poquito más allá, ¿no? Esto, por ejemplo, simplemente coger la localización de cada uno de los establecimientos hoteleros que hay en toda la frontera entre España y Portugal. Imaginaos que yo quisiera montar un hotel o un complejo turístico entre España y Portugal. Pues me cojo la satisfacción de todos los establecimientos hoteleros y los puntos rojos son zonas donde hay una diferencia estadísticamente significativa que tienen una valoración baja de la calidad. Y los puntos alta de la calidad. Y los puntos azules es una valoración baja, ¿no? Extremadura, en general tenemos puntos rojos, ¿vale? En la frontera de baja calificación. Es lo que ha salido, esto no lo he hecho queriendo, ¿no? Pero bueno, se puede observar, entonces aquí hay una digamos, teoría, por así decirlo, es la teoría del contagio, ¿no? Que donde, pues, si hay baja valoración de los establecimientos en ese lugar, por mucho yo tenga un establecimiento que sobresalga, es posible que mi valoración sea baja. O no, o todo lo contrario, ¿vale? Pero bueno, esto ya entro en un mundo aquí que no interesaría, ¿no? Entraría a contar mi película, como se suele decir. Vale, pues esos son unos cuantos ejemplos. Si tenéis alguna duda alguna sugerencia o queréis que introduzcamos algo más, alguno de ellos me decís. Y ahora, en ese ejemplo práctico, aunque bueno, voy a parar aquí por si tenéis alguna duda en concreto, pero tengo preparado ahora para hablar de costes, para hablar de cómo empezar y poneros un ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, parar aquí un segundo si tenéis alguna duda o algo entre todo lo que hemos visto, os gustaría que profundizásemos en algo. Yo creo que, o sea, bueno, esa explicación un poco general, que tengáis en cuenta todo bien, ¿vale? Que tengáis en cuenta que, obviamente, a partir de aquí salen muchos niveles, ¿no? Y vuestras empresas estarán cada una a un nivel tecnológico y tendréis también unas capacidades de los recursos humanos que tenéis dentro muy diferentes, ¿no? Desde empresas donde pues sé utilizar ordenadores poco a poco, un poco la gente y otras donde tengáis pues, una formación un poquito más compleja, ¿no? En función de todo esto, podréis optar a soluciones más complejas o tendréis, mejor dicho, tendréis necesidades más complejas o menos complejas. Pero yo para mí el mensaje que quiero que os quede claro es el tema de dejar una huella digital, ¿no? Y de utilizar eso para algo concreto, porque son las dos características básicas para poder utilizarlo, ¿vale? Entonces, bueno, si no tenéis duda, bueno, si no lo comentáis ahora. Voy a hablar de esto, ¿vale? Del coste, de cómo empezar. Y de cómo empezar, ¿por qué? Porque, bueno, que algunos otros quizás ya hayan empezado, ya tenga ciertas cosas hechas, yo os quiero poner un ejemplo, o sea, quiero demostrar lo que os he dicho al inicio de que empezar es fácil, ¿vale? Y ahora, pues prácticamente en 20 minutos o 30 minutos os voy a mostrar cómo empezar es sencillo, ¿vale? Bien, lo primero que
que quiero ver, o sea, estoy en la web, ¿vale? De hecho, lo he hecho así porque quiero que lo veáis lo más natural posible, como podéis estar vosotros en vuestras casas a hacerlo, ¿vale? Lo que os decía, o sea, podemos entrar a ver un montón de soluciones, ¿vale? Y las soluciones de Google son las más sencillas para entrar, pero voy a ir un pasito más allá, ¿vale? Voy a ir al pasito, digamos, donde ya nos tomamos en serio esto y queremos estructurarlo para que veáis qué coste tiene poco, ¿vale? Entonces voy a entrar en Microsoft, que es la solución quizás más común, de avanzar un poco en la tecnología y en la gestión y que abarca desde un autónomo o una micropyme que lo puede tener hasta un grupo empresarial, ¿no? Yo, por ejemplo, el que trabajo, que tiene creo que son más de 4.000 empleados, bastante grande y presencia en todo el mundo, trabajamos con Microsoft. Y también he configurado Microsoft para un amigo que es autónomo y que él es él solo. Es decir, bueno, Microsoft obviamente no hay que presentarlo ni hay que decir nada, pero obviamente si es conocido y es tan importante a nivel mundial, es justo por esto, ¿no? Porque sus herramientas es verdad que son muy buenas y que tienen un acceso sencillo. Y de hecho, y os pongo esta parte de aquí abajo por eso, en los últimos años ha dedicado mucho esfuerzo y mucho dinero en desarrollar aplicaciones con costes muy bajos, em, muy sencillas de utilizar, que hacen cosas muy complejas. Pero cosas tan complejas como em, automatizar procesos, ¿no? Que antes había que hacerlo con programación, con herramientas, pero por ejemplo esta herramienta de aquí de Power Automate, que desde mi punto de vista, para aquellos que estén un poquito más avanzados o para ponerlo en vuestra guía de progreso, creo que cualquier organización debería poner el foco en esta herramienta. Y creo que uno de los cursos más esenciales en cuanto a gestión de la información o gestión de las organizaciones puede pasar por esta herramienta en un futuro en aquellos que vayáis un poquito más digitalizados. Es una herramienta que permite configurar cosas como, por ejemplo, si en este correo aparece la palabra hola, reenvíalo automáticamente a esta persona o mándalo a la papelera. O si, o cosas un poquito más complejas, ¿no? Como genero ese formulario, ¿os acordáis del ejemplo que os he puesto antes, ¿no? De gestión de incidencias. Una fábrica donde hay que gestionar las incidencias. Genero ese formulario y cuando una persona da una respuesta a ese formulario, veo qué categoría ha seleccionado de incidencia. Pues ha seleccionado la categoría mantenimiento. Pues si llega a esa categoría de mantenimiento, automáticamente ese correo le va a llegar a una persona. O eso le va a llegar como una notificación al móvil a una persona. Y si es la categoría, por poner un ejemplo, categoría bombillas, le va a llegar al departamento de bombillas. Estoy poniendo una tontería, ¿no? Pero que entendáis eso, que ahora mismo, pues sí podemos pasar por herramientas que tienen un coste más amplio. Microsoft está trabajando mucho en desarrollar herramientas que con un coste de 6 euros al mes podemos nosotros realizarlos, ¿no? Porque además lo está haciendo lo que se llama herramientas de bajo código. Es decir, herramientas que lo hacemos haciendo clic, simplemente, ¿no? Como no tenemos que programar nada y cosas de esas, no haciendo clic, ¿vale? Lo digo para que sepáis un poco lo que viene en un futuro y para que o sea, lo de hoy no quede simplemente en qué hay hoy, ¿no? Sino en qué viene y qué está llegando, porque yo creo que esto va a cambiar radicalmente la forma, bueno, ya está cambiando, pero va a cambiar la forma en la que se gestionan no solo las grandes empresas o medianas empresas, sino también las pymes y los autónomos, ¿no? Sobre todo porque el foco de estas compañías es en permitirle hacer cosas muy complejas con un coste muy bajo, simplemente sabiendo hacerlo. Y el acceso a la formación, el acceso a saber hacerlo, es gratuito, está ahí, ¿no? Entonces, digamos que la barrera ya no es el coste como tal, sino es el tiempo, quizás a lo mejor, de formación, ¿no? Pero bueno, que sepáis que está ahí. Entonces, bueno, voy a entrar, como os digo, a la práctica, ¿vale? A verlo. Microsoft, ¿vale? Microsoft, si entramos ahora mismo a Microsoft para empresas. Voy a entrar aquí, intentar ampliar un poco todo esto para que lo veáis mejor. Aquí está, fijaos, estas son las cuentas que tiene Microsoft. Vamos a aceptar las cookies para que nos puedan rastrear y a que almacenen datos nuestros, ¿no? Estamos hablando de datos, vamos a ayudarles a que Microsoft no necesita ayuda. Fijaos, la más básica, Microsoft 365 empresas básicos, 5,10 por usuario al mes, sin IVA, ¿vale? 5,10 euros al mes, sin IVA. ¿Qué me permite, qué me da una cuenta de 5,10 euros al mes? Me permite acceder a Word, a Excel, a PowerPoint, a Microsoft Teams, me permite tener un correo, un gestor de correos, que Gmail lo tiene, pero por ejemplo, para que lo entendáis, si yo tengo un dominio, es decir, si yo tengo una web, alejandraalmeida.es, que es la mía, ya os lo digo, por si queréis cualquier cosa,
que necesitéis. O sea, no es para vender nada, ahí no vendo nada, eso es informativa. Yo tengo mi dominio alejandroalmeida.es, pues yo en Google tengo que pagar para poder utilizar hola@alejandroalmeida.es. Es decir, para poder utilizar mi dominio como una fuente de correo siempre hay que pagar, ¿no? Pues con estos 5,10 euros entra, entre otras cosas, esa. Pero es que además de eso nos entra OneDrive y SharePoint, que es la nube de Microsoft. Es decir, es tener almacenamiento en la nube, para aquellos que no lo sepáis, no es más que utilizar el ordenador de otro. Microsoft tiene un montón de ordenadores puestos en Noruega, en sitios fríos normalmente, porque los ordenadores calientan, ¿no? Buena, Seba, ¿qué tal? Pues tiene nubes puestas en sitios fríos normalmente, ¿no? Pues muy refrigerados y nosotros lo que hacemos al pagar la nube es tener un huequito de su ordenador para mí, ¿no? Entonces nos da 1 tera, creo que con esto, sí, efectivamente 1 tera. Aquí, es que lo configurado hace poco, ¿vale? Bueno, correo electrónico, como lo veis. Y además de esto, nos da una serie de herramientas que son gratuitas, ¿vale? Fijaos, herramientas para desarrollar y administrar tu empresa. Bueno, todo lo que son herramientas de formulario, herramientas para crear esquemas, herramientas para crear flujos de calendarios, de alertas, todo este tipo de cosas, ¿vale? Que no voy a entrar porque no es lo que a nosotros nos interesa mucho. Pero nos da acceso con esta cuenta. Ves que aquí no aparece por ningún sitio, pero yo lo sé. Porque hay que bucear un poco, pero para eso sirve esto, ¿no? Para compartiros ese buceo que ya he hecho. Esta herramienta nos da acceso a otras herramientas generales que tenemos acceso de forma gratuita, como son todas las herramientas de la Power Platform, ¿vale? Estoy intentando buscarlo, porque esto cambia, ya sabéis que las empresas grandes cambian sus webs cada 2 segundos y nos molestan al resto, pero esto ha cambiado, pero bueno, no me interesa, ¿vale? 5,10 al mes, voy a entrar directamente a la web, nos da acceso de forma gratuita a lo que ellos llaman la plataforma, la Power Platform, es decir, la plataforma de potenciar tu empresa, ¿vale? Luego, Microsoft tiene herramientas para gestión de clientes, tiene herramientas para gestión de facturas, todo esto, pero ahí no voy a entrar porque eso son ya herramientas ad hoc. Yo estoy dando herramientas donde nos da el poder a nosotros de hacer cosas, ¿vale? Y dentro de la Power Platform, aquí veis que son todo empresas muy grandes. Pero esto es lo que asusta, ¿no? Esto es lo que yo voy. Claro, a Microsoft lo que le interesa es que le contrate Ernest Young. No le interesa que le contratemos nosotros, ¿no? Que somos microempresas o somos empresas pequeñas. Con nosotros digo los que estamos aquí, ¿no? Pero le interesa esto. Entonces, por eso vende para esto. Y esto es lo que a nosotros nos echa para atrás. Pero ahora vais a ver cómo no, ¿no? Tiene varias herramientas. Tiene Power BI, que es la herramienta de BI, de inteligencia de negocio. Ahora os la voy a enseñar. Tiene Power Apps, tiene Power Pages, tiene Power Automate. Todo esto son herramientas que sirven para hacer cosas con poco código, ¿vale? Por ejemplo, esta es la última novedosa, te sirve para hacer páginas web. Arrastrando, como el que hace un PowerPoint, hace una página web. Aquí lo tenéis, ¿vale? Pues poner ejemplos de hacia dónde va todo esto, porque quiero que, como digo, que lo tengáis, ¿vale? Y Power Automate es lo que os indicaba antes. Bien, pues dentro de Microsoft, pagando este precio, son lo que he dicho, ¿no? 5,10 euros. Ya podemos utilizar la herramienta de inteligencia de negocio que tiene Microsoft, ¿vale? Que es la más utilizada por diferencia en todo el mundo, compitiendo con Tableau, que os sonará también, con la herramienta Tableau. Aquí también entran empresas grandes por medio, pero a mí lo que me gusta o sea, Tableau al final está con Salesforce, que es una herramienta de gestión de clientes que la utilizan empresas grandes y que ahí no voy a entrar mucho. Pero a mí lo que me gusta de Microsoft es lo que os he dicho antes, que yo puedo tener desde una hoja Excel, que es lo más básico que hay para gestionar el dato, hasta soluciones hipercomplejas de inteligencia artificial, todo desarrollado pasito a pasito, escala a escala, ¿no? Entonces creo que para un proceso de digitalización desde lo más básico, yo creo que es el mejor paso. ¿Por qué? Porque ahora empiezo con Google. Luego necesito otra cosa y ahora me voy a otra herramienta que es de otra empresa que hace las cosas a su manera, factura a su manera y tiene sus conexiones a su manera. Y ahora voy con ese, con esto, con ese. Y luego me voy con otro, ¿vale? Esto se puede hacer, pero cuando estamos en un nivel ya de digitalización más alto, más superior, ¿vale? Cuando estamos en un nivel básico, yo os recomiendo siempre buscar soluciones dentro de la misma organización, porque hay una parte del proceso de aprendizaje que ya vais a llevar hecho. Es decir, ese romper el hielo con cómo se hacen las cosas con esta aplicación ya lo tenéis hecho, ¿no? De hecho, esa fue la apuesta de Facebook
cuando compró WhatsApp y con Instagram, ¿no? Dijo, la gente se ha acostumbrado a hacer las cosas así en Facebook. Si yo genero una aplicación similar o yo me quedo con una aplicación similar y hago las cosas así, aunque te esté enseñando otra cosa, esa experiencia de usuario de hacerlo va a ser mejor porque lo van a disfrutar más, lo van a hacer porque lo van a hacer más sencillo, porque ya saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces, por eso os recomiendo siempre intentar quedaros en el mismo ecosistema siempre, ¿no? Ocurre un poco igual, por ejemplo, cuando hablamos de Android o de Mac, ¿no? O de Apple, ¿no? ¿Por qué hay muchas personas que tienen todo Apple? Porque la forma de hacer las cosas es similar, ya lo tengo integrado, entonces me cuesta mucho hacerlo diferente. Pues con esto ocurre un poco similar, ¿no? Entonces, yo siempre os recomiendo, cuando empecéis a digitalizaros en cosas de gestión, en este caso Microsoft es la mejor alternativa, por precio y por herramientas, que os quedéis dentro del mismo ecosistema y que a medida que vayáis necesitando cosas, si veis que ese ecosistema no os lo da, cambiéis a otro, ¿vale? Bueno, Power BI, ¿qué tenemos? Bueno, con esa cuenta de 5,10 lo primero que tenemos es Excel, ¿vale? Entonces voy a poner un ejemplo que tengo por aquí, ¿vale? De un archivo Excel. Es una hoja Excel que yo tengo aquí y tengo 3 hojas. Tengo una hoja, voy a ampliar esto un poco para que lo veáis. Tengo una hoja Excel donde tengo los productos que vendo. Estoy poniendo un ejemplo muy tonto, ¿vale? Pero esto lo podéis aplicar a cualquier cosa. Tengo los productos que vendo, ¿vale? En esta hoja Excel. Aquí, pues si yo vendiese un producto nuevo, pues lo registro aquí, ¿vale? Tengo todos los productos que yo vendo. Yo ahora mismo vendo solo esto. Como veis, está un poco antiguado. Alcatel One Touch, que yo no sé cuántos años podrá tener eso. Pero tengo todos los productos que tengo, con un código de producto para identificar a cada producto y una descripción, saber qué producto es. Luego tengo otra hoja aquí donde estoy registrando a todos los representantes. Imaginaos que yo tengo comerciales que van vendiendo por diferentes regiones, pues tengo identificados a esos comerciales que tengo ya en qué región están, ¿vale? Que venden mis productos. Los tengo todos identificados. Y luego tengo una hoja donde voy registrando cada día cuánto ha vendido cada representante de cada producto, ¿vale? Y estos son registros que yo voy haciendo. Esto lo podemos hacer perfectamente manual, es decir, esto no necesitamos ninguna herramienta, ¿no? Obviamente, pues esto es una herramienta de registro de ventas de tus empleados. Hay herramientas digitales por las que tú pagas un precio, incluso algunas tienen hasta un límite gratuito, que tú puedes registrar esto con una aplicación, ¿vale? Y no tienes que ir viniendo a un Excel a hacerlo. Pero yo me pongo en el caso más simple, en el caso más tonto. Estamos en un Excel y voy registrando, ¿no? Ya tengo esto, oye, que me entra un nuevo comercial, pues vengo aquí abajo y le pongo su nombre y le digo a qué sección está asignado, ¿no? Que tengo un nuevo producto, vengo aquí y lo hago. Y yo cuando aquí lo registre, pues lo tengo, ¿vale? Para buscar esta información, voy a abrir ahora Power BI, ¿vale? Power BI que la he podido descargar porque he pagado la licencia de 5,10, ¿vale? Incluso se puede descargar de forma gratuita, ¿vale? No hace falta pagar la licencia de 5,10, solo que yo creo que es un coste asumible actualmente por cualquier autónomo o cualquier microempresa, pues son 5 euros, que es un coste bastante asumible y te permite tener Excel, que por ejemplo si no tienes lo otro no puedes tener Excel, te permite tener un almacenamiento en la nube y te potencia muchas más cosas que se pueden hacer, ¿vale? Entonces yo voy a abrir esa herramienta que os he dicho antes, que es Power BI, ¿vale? Bueno, tengo aquí, lo tengo ya guardado aquí, aunque no es nada, ¿eh? O sea, simplemente he guardado sin hacer nada en la herramienta. La voy a abrir. En este caso estoy abriendo la herramienta que está instalada en mi ordenador, ¿vale? Pero yo podría abrir la herramienta en la web. Ahí lo mismo está exactamente en la web, ¿vale? Aunque bueno, tiene algunas especificaciones que no voy a entrar ahora. Pero voy a abrir esta herramienta que me he descargado, porque Microsoft la tiene. Y fijaos, ahora mismo en esta información, si yo os pregunto cuál es o sea, claro, en Excel lo podríamos hacer, ¿no? En Excel podríamos hacer ya aquí algunos grafiquitos, podríamos hacer algún resumen de suma, etcétera, etcétera, que se maneje el Excel, pues lo tiene perfecto, ¿no? Pero si yo ahora pregunto, oye, ¿cuántas unidades tengo? ¿Quién es el que más unidades vende durante el mes de enero? ¿O quién es el representante que más vende? Pues obviamente tengo aquí 10.000 registros, 10.000 registros justo, es difícil, ¿no? Es verdad que en Excel podemos hacer suma, ¿no? Que quien se maneje con Excel ya hace algo de inteligencia de datos. Pero si yo pregunto ahora en qué región se vende más,
pues la región aquí no la tengo. Porque claro, yo no voy a estar, cada vez que venda Diana Rosas, no voy a poner la región en la que vende, ¿no? Simplemente tengo aquí otra tabla donde me dice que Diana Rosas es de la oeste, ¿vale? Entonces yo en Power BI, fijaos lo que voy a hacer. Le voy a decir que voy a conectar con una hoja de Excel en Power BI. Voy a irme a esa hoja donde tengo esos registros. Voy a cerrarla porque si no me va a decir que la tengo cerrada. Voy a abrirlo. Bueno, aquí me está buscando y dice, oye, pues tienes dentro de esa hoja están todas estas tablas, ¿no? Todas estas hojitas en el Excel que tienes, ¿no? Y yo voy aquí, podéis viendo todo lo que tengo, ¿no? Una previsualización de lo que tengo. Venga, pues yo me quiero traer estas 3 tablas que hemos visto ahora, ¿no? Las voy a cargar. Voy a hacerlo más sencillo, ¿vale? No voy a entrar en Power BI, os podéis imaginar, bueno, lo que os he dicho antes, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto eh, que tenemos millones y millones de registros cada X meses, que lo trabajamos con Power BI también, ¿no? Lo digo para que veáis un poco hasta dónde se puede llegar, pero lo más básico que es esto, ¿no? Y digo, vale, perfecto. Aquí no voy a entrar mucho en explicarlo, ¿vale? Pero bueno, veis que Power BI ha relacionado las 3 tablas, ¿no? Las ha relacionado porque eh, las puede relacionar, porque el código de producto aparece en esta y esta, y porque el representante aparece en esta y en esta, ¿no? Entonces ha relacionado las 3 tablas y ha creado como internamente una tabla con todo. Porque yo como puedo ir hilando, si yo sé que vende Ana y sé que Ana es de la región oeste, pues yo sé que esta venta es de la región oeste, ¿no? Indirectamente, eso es un poco lo que hace. La venta tampoco mucho aquí, pero para que lo veáis. ¿Y qué puedo hacer? Pues fijaos qué cosa más sencilla. Antes hemos dicho, oye, yo quiero saber cuántas ventas, cuántas unidades se venden por región, ¿no? Que de aquí yo no lo voy a sacar de la hoja Excel, porque lo tenía además en 2 tablas, etcétera, etcétera. Pues simplemente voy a poner aquí la región, le voy a dar aquí a este gráfico, arrastro ahí la región y ahora arrastro aquí las unidades. Y le digo, perdón, eso es ahí, que me haga una suma de las unidades. Está haciendo un recuento, vaya, aquí hay un problema. Y es que estas unidades las está tratando como texto, ¿vale? Y no me deja, aquí está, y aquí es un número entero. Bueno, funciona un poco igual que el Excel, ¿vale? Pero para que veáis, o sea, bueno, nos ha salido un error, pero que es leyendo un poco, claro, tienes que saber dónde acudir, yo acudo directamente, pero leyendo un poco puedes saber dónde llegar, ¿vale? Ya está en comunidades, entonces ahora sí le puedo decir que me haga una suma, ¿vale? De esas unidades. Y fijaos que yo tengo ya aquí ese gráfico hecho. Ya tengo un gráfico, ya estoy viendo la información, ya sé, por ejemplo, en qué región vendo más, ¿no? Pero voy a llegar a hacer cosas un poquito más, ¿no? Voy a hacer ahora lo mismo con los representantes. A ver, de todos los comerciales que tengo, ¿cuáles venden más? Perdona, unidades y suma. Vamos a hacer lo mismo. ¿Vale? Aquí tengo los representantes, que como son muchos, los vamos a poner esto. Y fijaos cómo estoy creando los gráficos, ¿eh? Así, moviendo para arriba, para abajo, sin mucho complicación. ¿Vale? Ya lo tengo aquí. Fijaos qué cosas puedo hacer ya para generar inteligencia en mi negocio, para poder tomar decisiones. Digo, vale, esto es en general. Yo sé que el que más tiene es Sagrario Silva. Es la que más unidades ha vendido durante todo este. Sí, es muy similar a Looker, efectivamente, Lucía, es similar. A la forma de gestionar todas las herramientas de inteligencia de negocio son muy similares. Si uno aprende una herramienta, pasar a otra, no tengáis miedo de verdad, porque os vais a tener que acostumbrar a cómo se hace aquí y cómo se hace aquí, pero aprender la lógica de qué hago, cómo tengo que hacer, qué cosas hay que editar, qué cosas hay que especificar, como por ejemplo aquí el dato que estaba en texto en lugar del número. Entonces, claro, si el dato es en texto y le digo que haga una suma, sumar texto no se puede, ¿no? Entonces lo tengo que poner en número. Ese tipo de cosas al final es muy parecido en todo, ¿no? Ya tengo esto aquí y yo digo, vale, pero yo quiero centrarme solo con los del norte. Hago clic en norte y solo me resaltan aquí los del norte. ¿Vale? ¿Para dónde está? Hago clic en los del oeste y solo me resalta. Y esto es lo que te va permitiendo hacer inteligencia. Además de esto, por ejemplo, pues podemos poner este objeto que es un filtro. ¿Vale? Yo podría poner aquí este filtro y añadir aquí la fecha. Para poder filtrar por fecha. ¿Vale? Y digo, bueno, yo quiero saber los... a ver, un segundo, que esto me lo ha puesto. Ah, bueno, la configuración está aquí ahora. Ah, esto es. No, no voy a entrar aquí mucho, ¿vale? Pero. Vale, quiero saber estos días quiénes son los que más han vendido, ¿vale? Selecciono esos días, los primeros días de julio, pues hasta el 15 de julio, perdón, de agosto y septiembre, ahí está. Esos días quiénes son los que más han vendido. Y filtro y voy viendo. Es decir, tengo la información colocada de una forma que me permite explotarla y analizarla mucho mejor, ¿no? Y sobre todo, lo que yo estoy haciendo aquí es responder a dudas que yo tenga, a necesidades del negocio que tengo.
porque no estoy explorando por explorar. Yo tendría la necesidad de, oye, necesito conocer durante estos días quién es el que más ha vendido, cuál es la lista de los que más ha vendido, por ejemplo, para darles un plus, o por ejemplo, para analizar qué vendedores están funcionando o cuáles no. Pues simplemente registrando la información y explotándola de una forma un poquito más analítica, aprovechando estas herramientas que tenemos, nos permite llegar a conclusiones y tener conocimiento mucho mayor, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplo muy tonto, un ejemplo muy sencillo. No quiero ponerlo muy complejo porque se puede hacer, pero a partir de aquí, ¿qué cosas se pueden hacer con relativamente poco esfuerzo? Pues vamos a ver para que veáis una cosa. Ahora mismo, este informe está conectado. Voy a hacer aquí, para terminar, un filtro de productos, ¿vale? Voy a poner aquí, esto está siendo un desastre, pero bueno, pues para que tengamos tiempo a hacerlo todo, un filtro de producto, ¿vale? Para que yo pueda decir por qué producto. Vale, voy a guardar esto. Imaginaos que yo ahora vendo un nuevo producto. Vengo aquí y yo vendo ahora, voy a copiar este código, voy a ampliar para que veáis, voy a copiar ese código, voy a venir aquí y le voy a poner un código cualquiera, este, por ejemplo. Y yo ahora vendo iPhone 20, ¿vale? Es un nuevo producto que yo vendo. Y ahora tengo un nuevo comercial, que es Alejandro Almeida, que es de la región centro, vamos a poner. Y me voy abajo del todo. Resulta que hoy Alejandro Almeida ha vendido, hoy estamos a 18 de enero de 2023. Este es Alejandro Almeida. Ha vendido de ese producto, voy a copiar su código, ha vendido de ese producto he vendido 1000 iPhone 20, ¿no? Que al precio que está yendo a Apple, pues probablemente cada iPhone costase 1 millón de euros, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo. ¿Vale? Yo guardo esto aquí, o una persona de mi empresa guarda aquí la información, que es la encargada, o el propio trabajador guarda aquí su información, o lo guarda a través de una aplicación, y ahora yo vengo a mi informe, le doy aquí a actualizar, y como está conectado con eso, si yo ahora busco aquí el iPhone 20, veis que ya aparece aquí, y ya aparece que Alejandro Almeida ha vendido 1000. Claro, esto que nos permite ya no solo controlar nuestra información, sino controlarla en tiempo real. Porque si yo ahora esto lo publico, voy a guardarlo, yo ahora esto lo publico en la nube, lo publico en internet, le doy a publicar y yo cojo mi teléfono móvil, que es, no sé dónde está, que está aquí. Si yo ahora entro aquí, imaginaos que ese Excel pues lo hace pues, alguien que trabaja en la empresa, y yo ahora entro aquí, entro a mi área de trabajo, un segundo que estoy entrando. Aquí que quiero acceder a mi ubicación, Power BI. Voy a decir que no. Entro a mi área de trabajo y no sé si vais a ver bien, pero vaya, me tengo que quitar el me tengo que quitar el este. Esperad un segundo, me lo quito el este del vídeo. Filtro de vídeo, esto que es aquí, no, esto quitar. ¿Cómo puedo quitar esto? A ver, un segundo, ¿eh? No tarda nada. Dale para arriba y te sale el primero ninguno. Ahí está, vale. A ver, fondo virtual. ¿Y por qué no aparece ninguno? Yo voy cambiando, pero no me aparece ninguno. Sí, no, es que tienes a la derecha, le tienes que dar hacia arriba a la barra que tienes a la derecha. Justo al lado, la imagen de la playa. Perdón, vale, ahí está. Vale, os enseño, ¿no? Tengo aquí en mi móvil el mismo informe que estáis viendo. Esto lo voy a quitar para que veáis. El mismo informe que estáis viendo en la pantalla lo estáis viendo en mi móvil. Exactamente lo mismo. ¿Vale? Esto lo estamos haciendo con una herramienta que cuesta 5 euros al mes. Y lo acabo de hacer en 25 minutos. Fijaos. Es decir, ya no solo para explotar esa información, sino para estar informados o tener informadas las personas necesarias con
5 euros al mes y este poco conocimiento de realizar esto, ya puedo tener un pequeño informe que lo tengo en una aplicación móvil que se puede ir actualizando a medida que se va actualizando la información y que me permite ir informándome a diario y tomando decisiones a diario sobre lo que va ocurriendo. Si ahora volvemos atrás a los ejemplos que os he puesto, por ejemplo, el registro de incidencias, esto puede ir un poquito más allá, ¿no? Porque yo, por ejemplo, puedo generar una alerta que como esto se va actualizando, si esto pasa, ahora mismo aquí hay 12.174, ¿no? Si esto pasa de 12.180, lance un correo electrónico a X persona para que haga tal cosa, ¿vale? Ya no vamos solo a tomar mejores decisiones, sino automatizar la toma de decisiones en tiempo, ¿no? Y generar eventos. Entonces, bueno, espero que, o sea, aquí lo vamos a dejar hoy. Espero que, bueno, hoy, que tengo la clase, como he dado una clase antes, es como si siguiese, ¿no? Nada, aquí lo dejo la exposición. Cualquier duda que tengáis, cualquier cosa, me contactáis. Yo no tengo ningún problema, que desafortunadamente hago pocas cosas en Extremadura, aunque me gustaría hacer más, hago pocas cosas en Extremadura. Pero bueno, que podéis contactar por mi correo, que os lo dejo aquí, por LinkedIn también, o bueno, esto está mal, aquí tendría que ir la web, pero que es alejandroalmeida.es, que también hay un botón ahí de contacto. Para cualquier duda que tengáis, yo todo lo que pueda os ayudo y os comparto, ¿vale? Porque, bueno, yo las experiencias que tengo tanto en empresas grandes como en empresas pequeñas, es un salto de calidad en el día a día tremendo cuando se organiza un poco la información y cuando se empieza a utilizar la información. Entonces, La verdad es que es impresionante. Yo creo que aquí el tema es sacarle, que realmente haya esa persona o esas personas que te enseñen a sacar esta información y a conectarla, ¿no? Porque yo creo que lo que has hecho para el que está en la empresa, pero no se dedica al tema del dato, es algo que aporta mucho valor. No sé desde si hay luego. alguna pregunta. Lucía Rico te pregunta si tienes Twitter. Sí, es igual que el correo. O sea, es que he quitado esto, pero creo que es igual que el correo. Qué bien, Ángel. Ángel, por fin se ha Ángel enterado. dice. Me alegro, Ángel, me alegro. Bueno, pues no sé si hay alguna cuestión o si no lo dejamos aquí. Y agradeceros vuestra asistencia. Como hemos puesto en el chat, mañana se subirá a la página web de Extremadura Empresarial y se os compartirá el enlace y se os enviará la documentación que ha utilizado Alejandro. Y yo creo que ha sido muy claro. Yo creo que a todos nos has dejado ahí con la sensación de nos tenemos que poner, el que no trabaje en esto, nos tenemos que poner las pilas. Y ¿lo ves? Dice, a ver si me pongo con esto. Pues eso, a ponernos todos con ellos y a ir probando, porque esto de prueba y error creo que es lo mejor, ¿no, Alejandro? Sí, sí, no, al final lo que hace falta es tiempo Sí, y dedicarse un poco, ¿no? Y prueba y error, porque fallar, bueno, y más en el mundo de los datos, ¿no? Se falla allá. mucho, 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 pero bueno, es seguir intentando y dedicar ese tiempo, sí. Bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles 25. Tendremos una sesión sobre Google Business, que también será muy interesante y lo dará nuestro ponente Luis Madureira, que es especialista en Business Intelligence también y es de nacionalidad portuguesa, pero habla muy bien español, ¿eh? No os preocupéis. Venga, muchas gracias. Hasta Muchas gracias a luego. Nos todos. vemos. Chao, gracias.